bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de este curso de Protección Internacional contra la Violencia Institucional. En el encuentro de hoy vamos a estar presentando algunos de los textos que tienen para leer en sus casas, en donde la idea es tratar de empezar a empaparnos un poco sobre el tema de las violencias del Estado, las violencias de los Estados. El encuentro de hoy, esta clase, simplemente vamos a presentar estos textos que son muy distintos entre sí y están dispuestos en el campus con el objetivo de empezar a tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de la violencia institucional, ya no desde el punto de vista de conceptualizar la violencia institucional como lo hicimos previamente, sino ahora bien de tratar de qué estamos hablando específicamente desde el punto de vista material y concreto de hechos de violencia. Como podrán imaginarse o como sabrán, nuestro país y en general como el resto de los países de la región tienen elevados índices de violencia institucional. Muchos autores consideran que esto ha sido producto de los legados o de las herencias de las interrupciones del orden democrático en Argentina y obviamente en Uruguay, Brasil, Chile. Hay otros que piensan que esto simplemente ha sido, digamos, coincidente con las interrupciones de los órdenes democráticos, pero que previamente a las dictaduras, sobre todo a la última dictadura militar, en el caso de Argentina, las instituciones encargadas de velar por la seguridad siempre habían tenido determinados componentes con grados elevados de violencia. Hay un libro que se los recomiendo ahora para quienes les interese el tema más histórico, yendo hacia el pasado, que es un libro de Rodríguez Molas que se llama Tortura y Orden Histórico en la Argentina. Ahora no recuerdo exactamente el título. A quien lo quiera me lo puede solicitar. Es un libro que aborda el tema de la violencia desde la época del virreinato, de la violencia ilegal desde la época del virreinato, y es justamente un libro que edita Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en los inicios de la transición democrática, digamos, ¿no? en el paso, en la salida de la última dictadura militar. Historia del orden represión argentina, algo así se titula, ahora no lo recuerdo con precisión, pero quiero decir, no necesariamente estos autores o muchos de los autores asocian o ligan directamente estos elevados índices de violencia institucional con las interrupciones de los órdenes democráticos en la región. Ahora bien, uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué hablamos o por qué estamos tan seguros de afirmar esto? Es decir, ¿por qué en Argentina como en otros países de Latinoamérica tenemos tantos niveles o niveles altos de violencia institucional a comparación quizás de otros países, por ejemplo, de Europa, por ejemplo? Entonces hay una pregunta que me parece que es anterior a esa y es el objetivo un poco de presentar un pantallazo en esta clase, que es tratar de ver cómo se aborda el tema de visibilizar e investigar los hechos de violencia institucional. Es decir, vamos a referirnos acá a ciertas cuestiones de metodología y de estudio y de investigación académica y, digamos, otro tipo de actividades como puede ser judicial, profesional, pero en principio de investigación académica. Nosotros acá lo que nosotros trabajamos, para este curso, a quienes les interese esta temática, trabajamos con un objeto de estudio oscuro, opaco. Esto es básicamente una cuestión muy básica de explicación de por qué trabajamos con un objeto de estudio opaco, difícil de abordar. Bueno, al ser el Estado el que viola esos derechos, el que vulnera esos derechos produciendo esas violencias estructurales, como habíamos definido a la violencia institucional, es una información que difícilmente se recupere de una forma sencilla al menos. Es decir, si es el Estado el que, por ejemplo, lleva a cabo las estadísticas en general sobre las cosas, pero pensemos, por ejemplo, sobre el delito, bueno, va a ser difícil que ese mismo Estado es el que lleve a cabo estadísticas e investigaciones sobre los delitos que son cometidos por funcionarios estatales. Entonces,
es un estudio, es un objeto de investigación opaco, de difícil acceso. eh, Sin embargo, esto ha ido cambiando en los últimos años. Como ya he mencionado, hay ciertas cuestiones que se han consolidado respecto, obviamente, de las democracias en la región, pero también incluso que se han empezado a valorar muchos años después de esas reinstauraciones democráticas. Y eso, como les contaba, tenemos programas contra la violencia institucional, Día Nacional contra la Violencia Institucional, distintos órganos jurisdiccionales incluso. Tenemos dentro del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, de la Nación, una procuraduría específica contra la violencia institucional y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos mejor que quizás lo que estamos hace algunos años. Sin embargo, a mí me interesaba traerles aquí como ejemplo también algunas investigaciones que comenzaban a preguntarse cómo hacer para tratar de descubrir estos casos y sistematizarlos. Es decir, que no sea justamente un caso aislado a partir de una denuncia, sino tratar de presentar de qué manera es posible sistematizar esta información, sobre todo a partir de fuentes no oficiales, digamos. Hoy en día podríamos hablar de que hay una conformación de hechos que nutren lo que es la estadística oficial, es decir, la estadística que el propio Estado recopila sobre la violencia institucional, pero esto hace 30 años era impensado. 30 o 40 años era ciencia ficción, ¿no? Entonces hay algunos ejemplos que van a poder encontrar en los textos. Son simplemente no para que se estudien estos textos. Lo que intento presentar aquí en este módulo, de lo que intentamos trabajar aquí en este módulo, es la idea de tratar de presentar qué desafíos tiene investigar estos hechos de violencia institucional. ¿Qué desafíos presenta? Desafíos desde el punto de vista de acceso al campo, desafíos metodológicos y qué tipo de recursos alternativos pueden llegar a elaborarse para, tanto, por un lado, tratar de encontrar información y sistematizar esa información cuando el Estado no la provee, que son algunos textos de los cuales ahora voy a mencionar, o incluso cuando el Estado provee esa información, bueno, qué hacer o cómo hacer para comparar, tanto desde una perspectiva temporal, es decir, estamos mejor o peor que hace 10 años, o de una perspectiva, por ejemplo, de comparativa desde el punto de vista geográfico. La provincia de Buenos Aires tiene más hechos de violencia institucional que la provincia de Santa Fe, o más grande aún. En Brasil hay una mayor incidencia de casos de gatillo fácil que en Chile. Bueno, estos son algunos de los desafíos metodológicos que presenta la violencia institucional, teniendo en cuenta eso, que sigue siendo, a pesar de que hay programas y hay elementos más novedosos que hace unos años no existían, sigue siendo un objeto de investigación oscuro, opaco, de difícil acceso al campo también, ¿no? En algunos lugares quizás es más posible entrevistar a víctimas, por ejemplo, de tortura en cárceles, y en otras provincias quizás es imposible, o en otros países quizás es imposible. Uno tiende a pensar que aquellos países que tienen un perfil más democrático, más republicano, y donde está más consolidado el Estado de Derecho, va a ser más visible este objeto de estudio que en los países que no, pero digo, siempre hay sorpresas. Entonces, para estructurar un poco esta clase, una pregunta que es fundamental, que parte casi es una pregunta básica, no solo académica, sino es cómo investigar estos hechos, cómo investigar los hechos de violencia institucional. Luego, más adelante, sobre el final del curso, vamos a hacer otra pregunta que es sumamente interesante, que es una pregunta bastante definitoria también para pensar cómo es el panorama nacional y regional respecto de la vulneración de derechos humanos y respecto de los índices de violencia institucional, que es qué hacemos nosotros como sociedad y por supuesto qué hace el Estado, ¿no? En esa interpelación que mencionaba de cómo se planta la violencia institucional, ¿no? En el campo, teniendo como horizonte de proyección el campo de los derechos humanos, ¿no? Reclamando al Estado, pero interpelándolo también por políticas públicas efectivas que vayan contra esa violencia institucional o que tiendan a garantizar los derechos de las víctimas, su reparación, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa es otra pregunta que más sobre el final de la cursada la vamos a abordar, que es sumamente interesante, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Algo que vamos a trabajar con un autor que se llama Stanley Cohen, que hace una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué hacemos con el sufrimiento humano una vez que somos conscientes de ello, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos como sociedad? Pero esa es una pregunta, digamos, que vamos a intentar más adelante cuando veamos cuáles son los límites y los desafíos de la protección internacional frente a la violencia institucional. Pantallazo ahora de los textos que tienen para leer. Como les mencionaba, lo que intentaba presentar acá era cierta elaboración metodológica, si se quiere, con una cuota bastante importante de creatividad o de imaginación, ¿no? Para abordar fenómenos que de otra manera escapaban a la estadística oficial. Van a encontrar dos textos bien antiguos que dialogan entre sí, porque uno es un caso, son ambos textos que tratan de abordar la violencia policial cuando no había en Argentina, ni en la provincia de Santa Fe, que es el otro texto de Santa Fe, cuando no había en Argentina información oficial relevante, sistematizada sobre casos de violencia policial. Es un texto, el de Santa Fe, que lo hacen Soso, que es docente aquí, Montero, Aymar. Son dos textos de autores colectivos. El otro es un texto del CEL, de Gastón Chillier, de Sofía Tiscornia y otros, en donde se replica la metodología. ¿Qué tienen ahí? Bueno, tienen que, frente a esta ausencia de información respecto de la violencia policial, tienen una elaboración estadística y de recopilación de la información a través de fuentes no oficiales. En este caso, lo que toman ambos textos, que digo, los invito y las invito por supuesto a que los lean, porque la idea es esa, simplemente aquí presentarlos y que los lean. Toman los casos y empiezan a analizar los casos de violencia policial a partir de fuentes no policiales, sino fuentes periodísticas. Con los principales diarios de tirada nacional, en el caso del estudio de Tiscornia y Gillier, y en el caso de Santa Fe, con quizás una prensa más focalizada en lo local. Y después ahí, digamos, hacen análisis, por supuesto, parciales y limitados de esos datos, en el sentido de que obviamente no tienen acceso a las causas y a la investigación judicial respecto de los hechos, sino al tratarse de una fuente periodística, van recogiendo distinta información, pero les permite elaborar con un nivel bastante minucioso para lo que la fuente lo permite, digamos, con un nivel bastante minucioso para, por ejemplo, discernir los distintos escenarios en donde se ha producido esa violencia policial, la cantidad de víctimas fatales de esa violencia policial, por ejemplo, pudiendo distinguir o no si la prensa los ha calificado como enfrentamientos frente a una situación que se presumía delictiva por parte de la fuerza de seguridad interviniente o no, el grado de intervención de acuerdo a la jerarquía dentro de la propia estructura policial, por ejemplo, son oficiales, suboficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y así digo, esto simplemente para presentar de que, bueno, evidentemente frente a la ausencia de una política pública oficial en materia de relevamiento de los casos y de sistematización de la información, en este caso un grupo en un organismo de derechos humanos como el CES, o un grupo más bien en clave académica como el que lidera Soso en Santa Fe, replican dos estudios bastante serios respecto de los casos de violencia policial a nivel nacional, que en realidad no es a nivel nacional, son diarios de tirada nacional, pero en realidad es en el AMBA y en el otro en el caso de Santa Fe. Entonces, obviamente es un estudio, son trabajos rigurosos, sí. ¿Son trabajos que abarquen la totalidad de casos de violencia policial? No, por supuesto que no, porque la información disponible que estaba en este momento aquí, digamos, nos estamos situando en trabajos que son 90, 98 en el caso de Gillier y Tiscornia y la gente del CELS, y el de Soso y la gente de Santa Fe es de los 2003, por ahí. Pero bueno, ahí evidentemente hay una intención de sortear las barreras que la estadística oficial no puede aportar de una manera creativa, de una manera imaginativa, que lo que hacen, y esto es aquí lo importante, es tratar de realizar una aproximación
o dimensionar el fenómeno. Es decir, si nosotros consideramos determinadas variables que se repiten y que son estables a lo largo del tiempo, por ejemplo, vemos que en el 2000 fueron revelados tantos hechos de violencia policial, en 2001 más, 2002 más, bueno, evidentemente ahí, por más de que la fuente no sea la más confiable desde el punto de vista de que es una fuente secundaria, porque es un medio de comunicación, evidentemente uno podría decir, bueno, pareciera ser, de acuerdo a esta aproximación que podemos tener del fenómeno, que lo podemos dimensionar de que ha crecido desde el punto de vista cuantitativo al menos los casos de violencia policial. De ninguna manera va a ser acertado, pero frente a la imposibilidad de obtener la información de otra forma, frente a ese objeto de estudio opaco, de difícil acceso, donde el Estado no proveía esa información, bueno, es una aproximación bastante acertada, bastante cercana. Luego también van a tener acá ya otro tipo de trabajos que me gustaría que también empiecen a nutrirse de estos trabajos que no tienen un perfil 100% académico en el sentido de que no se plantean problemas en sí mismos de investigación, sino problemas de política pública. Son, por ejemplo, el caso de los informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria. Les puse un informe, no es el último, pero es un informe simplemente para que vean cómo se hace. Y el caso de un trabajo que realizó la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo de control de cárceles de la Provincia de Buenos Aires, y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un organismo de control de cárceles a nivel federal. Y aquí también, para tratar de ver ya con otro perfil, si se quiere, más cercano en el tiempo y también más cercano desde el punto de vista de consolidación de políticas públicas tendientes a producir información sobre violaciones a los derechos humanos en general y sobre la violencia institucional en particular, en donde pueden observar eso, cómo es la producción de esa violencia institucional, sistémica, como sostenida a través de prácticas estructurales en el tiempo, porque son informes anuales que los pueden encontrar todos los años y van a encontrar que, bueno, que hay tortura en las cárceles bonaerenses, hay torturas en las cárceles federales, por supuesto en las comisarías, y ahí sí, lo que podemos ya pasar a formar parte de estadísticas más oficiales, porque se tratan de organismos de control que producen información. ¿Cómo la producen? Bueno, porque evidentemente ahí el acceso al campo es otro y es mucho más fácil. ¿Cómo es el acceso al campo? Bueno, el acceso al campo, por ejemplo, si tomamos esos casos de torturas cometidos en cárceles bonaerenses, por ejemplo, van a encontrar que hay un equipo de relevamiento de los casos a partir de entrevistas con las víctimas. Es decir, la fuente acá ya más cerca en el tiempo, quizás, por eso decía, sigue siendo un objeto opaco, de difícil acceso, quizás se les dificulta entrar a algunas cárceles más que otras. Esto puede pasar incluso con visitas de organismos internacionales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digo, siempre va a ser un objeto opaco y oscuro para la investigación, pero evidentemente acá ya nos encontramos con una producción de la información respecto de la violencia institucional mucho más fidedigna, aunque por supuesto nunca va a ser toda. ¿Por qué nunca va a ser toda? Simplemente también es una cuestión bien de sentido común. Además de porque el Estado no la provee, porque incluso en estos casos en donde aquí ya es una fuente directa, es decir, la víctima, por ejemplo, una víctima de tortura en una cárcel bonaerense, puede elegir no hablar. Digamos, ¿no? ¿Y por qué puede elegir no hablar? Bueno, simplemente porque este tipo de delitos que componen todo lo que es la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es un tipo de delito que se estima que forma parte o que tiene un amplio grado de lo que se conoce como cifra negra, es decir, este subregistro que escapa a la estadística oficial, como otro tipo de delitos, pero en el caso de las víctimas de la violencia institucional, sobre todo quienes se encuentran todavía privadas de su libertad, es lógico que puedan no querer hablar sobre lo ocurrido. ¿Por qué? Porque siguen permaneciendo bajo la custodia de sus victimarios. Entonces se estima que este tipo de registro obviamente es un poco más fidedigno en el sentido de que toma la voz de la propia víctima y de quienes lo denuncian, es decir, ya no se trata de recopilar información mediante fuentes secundarias como puede ser periódicos, medios de comunicación, sino es una fuente directa, digamos, de la víctima de
de esa violencia, pero obviamente siempre hay una cuota muy grande de subregistro, ¿no? De hechos que pasan por debajo o por afuera de ese radar de los organismos de control. Por último, van a encontrar también ahí, digo, en todos los textos, pero sobre todo en estos 4 que ya mencioné, van a encontrar ahí también un trabajo interesante respecto de la explicación metodológica, digamos, ¿no? de cómo se llega a ese. Cuerpos castigados, por ejemplo, que es el caso de la Procuración Penitenciaria, es una investigación que fue como el puntapié inicial para iniciar un programa de investigación de casos de tortura en las cárceles federales, porque ahí se originó a partir de también un muestreo de salir a preguntarle a las personas que estaban privadas de su libertad en las cárceles federales, respetando la edad, la ubicación de la cárcel, respetando ciertas cuestiones metodológicas de esta técnica por muestreo, si habían sufrido torturas y de qué tipo en el último año. Bueno, y el elevado índice de la incidencia de torturas en cárceles hizo que evidentemente fuera necesario sostener ese programa en el tiempo y después sí trabajar en base a las denuncias realizadas por las propias víctimas. Por último, tienen otro texto que también me parece que es sumamente interesante para pensar en cómo registrar, cómo medir, cómo evaluar y sobre todo cómo comparar, tanto en el tiempo como desde el punto de vista geográfico, que es otro texto de Soso, que lo escribe en un libro que habla sobre políticas, es un libro sobre punitividad, digamos, el concepto de punitividad, y Soso piensa en cómo hacer operativo ese concepto de punitividad, sobre todo para pensar en términos comparativos. El trabajo de Soso es un trabajo en términos comparativos para comparar como distintos gobiernos, que en este caso son 3 gobiernos del mismo signo político en Argentina, pero es un libro, y yo por eso subo el libro, aunque en el programa esté claro las páginas que incluyen, que son el capítulo de Soso de Argentina, es un libro en realidad que piensa las políticas de punitividad, las políticas de mayor manodurismo, digamos, luego de los llamados gobiernos neoliberales, digamos, ¿no? Argentina con Menem, bueno, el Perú de Fujimori, etc. Eran 2 países, por ejemplo, Perú es un caso muy paradigmático de esta transición, porque es un conjunto de países. Por ejemplo, Perú hasta la década del 80 tenía un muy bajo índice de tasa de encarcelamiento, es decir, tenía poca cantidad de personas presas de acuerdo a la población que estaba en ese momento, y después se disparó, digamos, ¿no? En los 90, lo mismo sucede en Argentina, ¿no? En Argentina también. Latinoamérica en general era un país con bajo nivel de punitividad, tomando una de las variables que ahí presenta Soso, y después hay una explosión, y bueno, este libro trata de ver qué pasó con los gobiernos que vinieron después de eso, ¿no? Después de Menem, después de Fujimori, bueno, qué pasó, digo, el gobierno de Lula en Brasil, toma el caso de Correa en Ecuador, etcétera, etcétera. Lo que sí me parece importante acá para destacar es que Soso toma, en este caso, estadísticas que son oficiales, pero lo que trata de hacer es, a la hora de pensar en una comparación, trata de ver, bueno, qué tomar de las estadísticas oficiales disponibles. Entonces, por ejemplo, para Soso, el grado de punitividad podría llegar a medirse, por un lado, desde el punto de vista de cuantitativo respecto de la extensión del castigo en Argentina. Por ejemplo, va a decir, bueno, evidentemente un gobierno que tiene mayor tasa de encarcelamiento en Argentina es un gobierno que apela más al castigo penal que otro gobierno. Lo mismo un gobierno o un país que tiene penas más custodiales que menos custodiales, es decir, o penas de prisión preventiva mayores que penas de prisión preventiva, es decir, un encarcelamiento sin una condena, ¿no? Una prisión preventiva, que otros. Y lo mismo también por el grado de intensidad de esa pena. Digo, podríamos pensar, por ejemplo, olvidándonos por un momento de Argentina, que evidentemente en los estados de Estados Unidos que
que siguen sosteniendo la pena de muerte, es decir, quitarle la vida a otra persona, son evidentemente estados más punitivistas que los estados que no sostienen la pena de muerte. No estoy, digamos, es una muerte desde el punto de vista legal, no me interesa aquí la valoración moral de la muerte como pena. Lo que sí me interesa pensar es como que desde el punto de vista de la imaginación, también acá juega un rol importante. Bueno, ¿cómo vamos a comparar, digamos? ¿Qué queremos comparar? Si queremos comparar, no sé, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Bueno, algunos números van a estar más disponibles. Es decir, es muy difícil que un país oculte, por ejemplo, determinadas tasas delictivas, ¿no? Como tasa de homicidio, salvo que, no sé, ocurre un periodo dictatorial o una transición democrática o una democracia solo formal, pero que en los papeles no sea real, quizás. Algunos delitos quizás van a ser más difíciles de ocultar. No sé, pienso de desapariciones en México, el caso de los estudiantes, o el caso de los falsos positivos en Colombia, ¿no? Son gobiernos democráticos, formalmente democráticos, pero evidentemente hay un problema con la violencia institucional, que es poco transparente en la investigación y en dar esas cifras, ¿no? Pero aún en esos países, por ejemplo, la tasa de encarcelamiento es muy difícil ocultarla. Que un país no puede explicar cuántos presos tiene bajo su control. Bueno, es una medida que a Soso, por ejemplo, le interesa. El grado de extensión para pensar la punitividad es esa, tasa de encarcelamiento, que es básicamente una cuenta que se divide la cantidad de presos por la cantidad de habitantes por 100.000, ¿no? Porque obviamente si eso es la cantidad de presos por la cantidad de habitantes, va a variar de acuerdo a los países que tengan más habitantes y menos habitantes. Entonces se multiplica por un número común, que es en general 100.000, y eso da una tasa. La idea es tratar de pensar en esto, en que aunque sigue siendo un objeto opaco y oscuro de investigación, incluso nos encontramos con muchos casos de personas que quieren investigar y hay temas que son buenísimos para investigar, ¿no? Desde el punto de vista académico, no sé, quiero ver, no sé, cuál es lo que ocurre la primera noche en las comisarías de Santa Cruz, no sé, por poner un ejemplo. Bueno, es un tema interesantísimo, pero la pregunta que haría, no sé, un tutor de esa investigación o alguien, ahora decía, bueno, pero vos tenés acceso para hablar con esas personas que están pasando esa noche por primera vez privar su libertad en una comisaría en Santa Cruz. Bueno, si no tenés el acceso va a ser un tema muy, muy lindo, muy interesante pensar, pero no lo vas a poder realizar nunca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre vamos a tener herramientas para aproximarnos a un fenómeno por más opaco y oscuro que sea. Pero hay cosas que no se van a poder hacer. Entonces, dentro de las cosas que se pueden hacer, podemos dimensionar un fenómeno, nos podemos aproximar y acá las presento en este módulo, por un lado para que ustedes se empapen de la violencia institucional en cuestión, es decir, para que vean algunos casos de algunas, por ejemplo, de las cárceles bonaerenses, de las cárceles federales, de la violencia policial en Santa Fe y en el Gran Buenos Aires, y por otro lado también para que vean que también hay discusiones de carácter académico y metodológicas y con mucha rigurosidad detrás de esto, ¿no? No se trata simplemente de la denuncia, que obviamente es muy importante, sino simplemente que hay formas de pensar estos problemas de una manera crítica y de una manera reflexiva, y es a lo que invitamos en este curso. Así que bueno, espero que puedan abordar los textos. No hace falta estudiarlos en un sentido que no me interesa a mí que se aprendan qué es lo que ha ocurrido con estas estadísticas, sino que escuchando un poco estas claves de lectura puedan ir y vean cosas que les llaman la atención y que además se empapen de este fenómeno. Así que estamos en contacto y cualquier cosa nos escribimos. Adiós.